Muy buenas tardes, licenciada, máster, compañeros. Nuestro tema son la geografía económica desde la geografía regional, la geografía económica desde la geografía regional hacia lo espacial, la geografía económica marxista, la geografía económica evolucionista y la geografía económica institucional. Nuestros integrantes de este grupo, el grupo número 3, es Jiménez Andrade Frank, Ochoa León Jorge, Piallos Navarrete Jocelyn, Vera Bastidas Denise y el que les habla, Almas García Juan Pablo. Siguiente diapositiva, por favor. La geografía económica desde la geografía regional. En primer lugar, ¿qué es la geografía? La geografía económica dentro del marco de la geografía regional se enfoca en el estudio de la distribución espacial de las actividades económicas y en cómo estas actividades interactúan con el entorno geográfico en diferentes regiones del mundo. Esta rama de la geografía se interesa por entender cómo factores como la localización de recursos naturales, la infraestructura, la accesibilidad, el clima, la topografía y los otros aspectos geográficos influyen en las actividades económicas y en el desarrollo regional. Ahora bien, siguiente diapositiva, por favor. El análisis de la localización y la competitividad regional es fundamental para la geografía económica. ¿Para qué? Para comprender cómo las actividades económicas se distribuyen en diferentes áreas geográficas y cómo estas áreas compiten entre sí en términos de recursos e infraestructuras, capital humano y entre otros factores. En los flujos económicos se refieren al intercambio de bienes y servicios entre diferentes países o entre diferentes regiones del mundo. Este intercambio se realiza a través de las exportaciones, importaciones y el crecimiento económico. Tenemos algunos puntos importantes, por ejemplo, las exportaciones, como les acabé de indicar, la balanza comercial, los factores determinantes. También comprendemos también por la globalización que es creciente y conecta en diferentes países, en diferentes empresas o en personas a nivel mundial, ¿no? Algunos aspectos importantes de esta globalización, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, la interconexión económica, la tecnología, la deslocalización de productos, la cadena de valores globales y los desafíos y oportunidades. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, el desarrollo regional se refiere al proceso de mejora de bienestar económico, el bienestar social y el bienestar ambiental en diferentes áreas geográficas, ya sea a nivel local, a nivel nacional o internacional. Este proceso implica la implementación de políticas, proyectos gubernamentales, académicos y a nivel internacional. Ahora, las oportunidades para el futuro para la geografía económica se enfrenta a una serie de desafíos y oportunidades en el contexto de un mundo de constante cambio, ¿no? Algún aspecto importante en recalcar es el apoyo a la innovación y el emprendimiento para que, mediante esta identificación de ecosistemas empresariales locales, crean algunos parques tecnológicos y con la colaboración de empresas institucionales, académicas y gubernamentales puedan hacer crecer este proyecto. Muchísimas gracias. La geografía económica desde la geografía regional hasta la ciencia espacial. Eh, como concepto general, la geografía económica trata de entender el dónde, por qué y para qué de los procesos de producción, consumo, distribución e intercambio de una economía a diferentes escalas, sin enfocarse únicamente en sus dinámicas formales. La economía espacial, como también se le puede llamar, es una línea de estudio e investigación que evalúa los impactos económicos enfocando en su localización en el espacio o territorio. La geografía económica espacial se ocupa del modo en que los agentes como empresas, trabajadores, consumidores, organizaciones, recursos naturales, instituciones colectivas, dotaciones tecnológicas, procesos económicos como la de producción, circulación, distribución,
consumo, innovación, globalización, reestructuración. Todo esto se conjuga todo armoniosamente en distintas escalas geográficas para generar formaciones económicas especiales específicas. El espacio geográfico es una nueva visión reticular del espacio socioeconómico, como territorios trabados y conectados entre sí, horizontal y verticalmente, interno y externamente. Todo esto es parte del capitalismo global. La modalidad regional de la geografía económica intenta comprender la manera en que la sociedad y economía interactúan en los territorios reales para ubicarse en el mapa económico mundial, de la manera más favorable consiguiendo un grado de desarrollo que satisfaga a los ciudadanos consumidores. Quiere decir que la geografía económica ha recorrido un largo camino en su intento para comprender la esencia de la región económica, que es un territorio con características y trayectoria de su sistema productivo. La geografía económica espacial también estudia los fenómenos económicos con énfasis en su localización en el espacio. Este campo, pues, de la economía comprende grandes ramas como la economía urbana y la economía regional. En ambas ramas, pues, se estudian las razones de la localización de la población y de las actividades económicas en ciudades o regiones, y las políticas que afectan la localización económica en el espacio. Una parte considerable del curso trata problemas económicos urbanos, como de vivienda, planeamiento, transportes, congestión, crimen, pobreza, segregación, financiamiento y de los gobiernos locales. Eh, Cualquier economía tiene una dimensión espacial. Por ejemplo, las empresas y los consumidores operan en diferentes localizaciones, comerciando con los bienes producidos a través del espacio. De una manera más simplista, podríamos definir la geografía económica espacial como el estudio de cómo el espacio o distancia afecta el comportamiento económico. De hecho, entenderíamos mucho mejor el ámbito de estudio de esta disciplina si señalamos que la economía espacial estudia la forma en que los agentes económicos toman las decisiones de localización, esto es, como la población en general y los empleados en particular. Se localizan especialmente en concentraciones pequeñas o grandes, como las regiones se desarrollan dentro de un país y cómo el transporte juega un papel relevante en la estructura espacial de su economía. También como la localización afecta al comercio internacional. Sin duda, las cuestiones que se suscitan a partir del ámbito de estudio de la economía espacial pueden ayudar a entender el porqué de la popularidad de esta disciplina. Buenas tardes. Geografía económica marxista. Para poder entender un poco más el tema, ¿qué es el marxismo? El marxismo es un conjunto de ideas y teorías desarrolladas por Karl Marx y Friedrich Engels como una crítica al sistema capitalista e idea del comunismo como una sociedad sin clase. Ahora, el análisis del modelo marxista centra su atención en la producción del proceso económico que genera valor y explotación de la fuerza de trabajo. Para Marx, el sistema capitalista no buscaba la satisfacción de las necesidades humanas, por lo contrario, solamente estaba interesado en incrementar al máximo la producción de bienes y mercancías, convirtiendo la fuerza de trabajo humano también como una mercancía. A lo largo del siglo XX, el sistema basado en la ideología marxista se implementó en algunas variantes en diversas regiones del mundo, como pueden ver ahí en el mapa señalado con el color más oscuro. Se implementó en diversas regiones del mundo, como en el este de Europa, en algunos países asiáticos e incluso África. Ahora, ¿qué tan importante es entender el tema? Siguiente diapositiva. ¿Qué tan importante es entender el tema o qué impacto da en la sociedad, ¿no? El punto número uno es la falta de comprensión de la historia, de la estructura y la estructura económica. Sin entender estos conceptos, la sociedad puede carecer de una comprensión profunda de su propia historia y de cómo funcionan sus estructuras económicas. Del segundo punto, limitaciones de la toma de decisiones políticas y económicas. El conocimiento de las teorías marxistas y de la geografía económica puede proporcionar otra perspectiva a la falta de comprensión de estos temas, que pueden llevar a políticas y decisiones que no aborden adecuadamente a las desigualdades económicas y sociales. El tercer punto es la dificultad de abordar problemas socioeconómicos. Muchos problemas
contemporáneos como la desigualdad de ingresos, la pobreza, el desempleo, la globalización, pueden entenderse mejor a través del prisma del marxismo, ¿no? Y la geografía económica. Sin este entendimiento, la sociedad puede tener dificultades para abordar eficazmente estos problemas o encontrar una solución equitativa. Y el cuarto punto es la vulnerabilidad a la manipulación ideológica. Sin un entendimiento crítico de diferentes enfoques teóricos, incluido el marxismo, las personas pueden ser más susceptibles a la manipulación ideológica por parte de los grupos sociales, económicos, políticos, ¿no? Un ejemplo para poder entender más es, podemos imaginar que estamos observando un juego de mesa donde algunos jugadores tienen muchas fichas y otros tienen muy pocas. Los que tienen muchas fichas son los que tienen el control del juego y que pueden hacer las reglas que les favorezcan a sus intereses. Mientras que los que tienen pocas tienen que seguir las reglas impuestas por los que tienen más. En el caso de Ecuador, las grandes empresas serían como los jugadores con muchas fichas y los que tienen mucha tierra, recursos, los que tienen el poder para controlar la producción y determinar cómo se distribuyen y se venden estos productos. Por el otro lado, los pequeños agricultores, trabajadores agrícolas serían como los jugadores que tienen pocas fichas y trabajan en la tierra y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero tienen menos poder y están sujetos a las decisiones y condiciones impuestas por las grandes empresas, ¿no? Entonces, desde una perspectiva marxista, este juego de mesa reflejaría las relaciones de clase y la estructura económica de Ecuador, donde unos pocos tienen el control y la mayoría les toca adaptarse a las condiciones impuestas por esos pocos. Gracias. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes con todos. Voy a hablar sobre la geografía económica evolucionista. Efectivamente, en la introducción. La definición. Para comenzar, la geografía económica evolucionista, esta disciplina representa un matrimonio entre la geografía económica, la teoría de la evolución y la economía institucional. Y su objetivo es entender cómo las condiciones geográficas y las instituciones y las interacciones entre agentes económicos dan forma a los patrones económicos y al desarrollo regional a lo largo del tiempo. Imaginen un lienzo en blanco en donde los trazos iniciales son las características geográficas de una región, su topografía, clima, recursos naturales y ubicación. Estos elementos proporcionan el lienzo sobre el cual se pintan las oportunidades y desafíos económicos. Sin embargo, la imagen final no está determinada únicamente por estas características físicas, sino también por las instituciones que se establecen en este espacio. Hablamos de las leyes, las regulaciones, las normas sociales y cómo estas interactúan con los agentes económicos, desde empresas hasta los individuos que están en ella. Ahora bien, ¿cuáles son los principios fundamentales que guían esta disciplina? Siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, reconocemos que la geografía importa. Las condiciones geográficas no solo afectan la productividad económica, sino que también influyen en la distribución espacial de las actividades económicas. Por ejemplo, las regiones con acceso a recursos naturales escasos pueden especializarse en actividades intensivas en conocimiento, mientras que las regiones con abundancia de recursos pueden desarrollar industrias extractivas. En segundo lugar, comprendemos que las instituciones importan. Las instituciones, tanto formales como informales, crean el marco dentro del cual operan los agentes económicos. Estas instituciones pueden facilitar o inhibir la innovación, el emprendimiento y la eficiencia económica. Por lo tanto, es crucial entender cómo evolucionan y cambian estas instituciones a lo largo del tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, muy bien. Ahora, demos un paso adelante y examinemos algunos ejemplos de la aplicación de la geografía económica evolucionista en el mundo real. Podemos observar cómo las ciudades han evolucionado y se han especializado en industrias particulares debido a factores geográficos y a la presencia de instituciones favorables. Por ejemplo, el surgimiento del Silicon Valley como centro de innovación tecnológica se debe en parte a la proximidad a universidades de prestigio, así como una cultura empresarial que fomenta la colaboración y la experimentación.
Del mismo modo, podemos analizar cómo las políticas gubernamentales pueden influir en a la configuración del desarrollo económico regional. Por ejemplo, la inversión en infraestructura o teletransporte transporte, perdón, puede abrir nuevas oportunidades para el comercio y la inversión, mientras que la regulación ambiental puede afectar la viabilidad económica de ciertas industrias. Otro ejemplo también es la revolución industrial en Europa, un claro ejemplo de la aplicación a la geografía económica hacia la evolución. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto y cuál es el futuro de la geografía económica evolucionista? Esta disciplina nos brinda una comprensión más profunda de los procesos económicos y nos permite diseñar políticas más efectivas y equitativas. Al entender cómo evolucionan estas instituciones y cómo interactúan los agentes económicos, podemos identificar oportunidades para promover un desarrollo más sostenible e inclusivo. Y en un mundo cada vez más interconectado y dinámico, la geografía económica evolucionista se vuelve aún más relevante. Nos proporciona las herramientas necesarias para adaptarnos a los cambios en el entorno económico y para así aprovechar las oportunidades emergentes, ya sea que estemos examinando el surgimiento de nuevos centros de innovación o abordando desafíos como el cambio climático o la desigualdad económica. Es así como la geografía económica evolucionista nos ofrece una perspectiva invaluable. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Mi tema es la geografía económica institucional. Antes de profundizar en mi tema, voy a citar algo. La unidad de todas las ciencias se encuentra en la geografía. La importancia de la geografía es que representa la Tierra, como la sede permanente de las ocupaciones del hombre. John Dewey. Entremos en contexto. La geografía institucional es una rama de la geografía que se enfoca en el estudio de las instituciones y su influencia en el espacio y el territorio. La siguiente diapositiva. Aquí podemos destacar algunas de sus características. Hay el enfoque de las instituciones, la escala de análisis, tenemos el espacio y el poder y la temporalidad. Vamos a hablar sobre el espacio y el poder. Explora la relación entre el poder y el espacio, analizando cómo las instituciones utilizan el territorio para ejercer control y autoridad, y cómo las dinámicas de poder pueden influir en la distribución espacial de recursos y oportunidades, considerando el aspecto temporal estudiado como las políticas, las estructuras que cambian a lo largo del tiempo y se transforman y afectan la organización espacial. Utiliza una combinación de métodos cuantitativos, análisis de datos, estadísticos y estudios de casos. También investiga decisiones institucionales, pueden contribuir a la creación o mitigación de desigualdades espaciales, afectando el acceso de servicios, la infraestructura y oportunidades económicas en diferentes áreas. Gracias. Eso fue todo, licenciada. Gracias por escucharme.